Damos muchas gracias al Señor de poder tomar este rato otra vez para reencontrarnos después de una semana. Damos la bienvenida a Lolo y a María, que no han podido estar en las últimas clases en directo. Y es una alegría tenerles esta noche otra vez. Y vamos a invocar el nombre del Señor sobre la lección que tenemos que aprender, que lleva como título la armadura. Se refiere a la armadura del cristiano. Estamos en época de guerra y no apetece mucho hablar de armaduras, pero bueno, en este caso es imprescindible conocer este tema y aplicarlo a cada una de nuestras vidas, porque es la armadura del cristiano. Vamos a orar. Amado Señor, gracias queremos darte por esta noche otra vez más, de poder reunirnos así en tu nombre a través de este medio y poder, Señor, compartir juntos en armonía y en alegría de vernos unos a otros, Señor, el tema de tu palabra que pones delante de nosotros. Háblanos al corazón, enséñanos más de ti, Señor, y que nuestra mente y corazón esté atento a las lecciones que nos quieras dejar en esta noche. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Tengo que acomodar un poquito aquí las pantallas de mi ordenador antes de compartir la pantalla con vosotros. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí voy a darle a compartir la pantalla. Muy bien. Ya estamos entonces con nuestro tema delante. Nueva vida en Cristo, volumen 2, paso 6, la armadura. El cristiano no está sin defensa en la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios capítulo 11, 6, versículo 11 al 17. Dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que enfrentar, como vemos, un combate contra un enemigo poderoso. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos son gobernantes malignos, seres satánicos, príncipes de las tinieblas. No se trata de personas, obviamente, se trata de ángeles caídos a los que Satanás controla. Por otro lado, es importante decir que no son simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene como meta destruir la iglesia de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo y nos unimos a la iglesia, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de ardides para apartarnos de Cristo y llevarnos al pecado otra vez. Y aunque estamos seguros de la victoria, debemos batallar y enfrentarlos, porque esta lucha va a
ser real y constante hasta que Cristo venga, porque Satanás lucha constantemente en contra de todos los que están del lado del Señor. Por eso necesitamos poder sobrenatural para vencer a Satanás, y Dios nos lo puede dar a través del Espíritu Santo que está en nosotros y que utiliza los recursos que forman parte de esta armadura que nos la tenemos que colocar. Hay veces donde en la lucha espiritual nos desanimamos, y en ese sentido tenemos que recordar las palabras del Señor a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro primer punto pregunta: ¿para qué sirve la armadura? Efesios capítulo 6, versículos 11, dice allí: para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, y el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que la respuesta es muy clara, nos la da el texto bíblico en una manera muy directa. ¿Para qué sirve la armadura? Para estar firmes contra las estrategias del diablo, y yo he colocado y resistirle en pie, ¿vale? Vestirse de toda la armadura de Dios. La idea de vestirse transmite la idea de permanencia e indica que la armadura debería ser la vestidura, la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Y Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano, y afirma que es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque. Tenemos que recordar que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, es una de las cartas desde la prisión. Hay varias cartas que se llaman epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses. Son cartas que Pablo escribe desde una situación muy complicada, muy difícil. Y es probable que él haya estado contemplando al soldado que le vigilaba, porque él estuvo 2 años preso en Roma. Después de estar 2 años en Cesarea, viajó, llegó a Roma, y allí en una casa alquilada con ciertas libertades donde le podían visitar los hermanos en la fe, él pudo ejercer el ministerio de escribir cartas, de atender a las personas que venían a verle, pero a su vez él estaba bajo vigilancia permanente. Más tarde, escribiendo a los filipenses, va a decir: los de la casa de César os saludan. Y en este sentido, yo siempre afirmo que el apóstol Pablo pudo ganar a miembros de la familia del César para Cristo. ¿Por qué? Porque eran soldados que estaban enchufados, diríamos, ¿no? Que no eran enviados a destinos difíciles, sino que quedaban allí en Roma, y que además realizarían trabajos poco peligrosos, como era cuidar al apóstol Pablo, que en realidad no era un delincuente, no era un ladrón, no era un político sublevado, no era un guerrillero. Era una persona, obviamente, que estaba por cuestiones espirituales y religiosas, y seguramente sería asignado a estas personas que tendrían ciertas ventajas y ciertas comodidades dentro de la guardia y del ejército romano. Y precisamente a estos el apóstol Pablo les llevó a los pies de Cristo, pero también observó la forma en que ellos estaban vestidos. Y con ese ejemplo que él tenía delante, hace este llamado a vestirnos de toda la armadura de Dios. Una cosa que nos advierte es que tenemos que enfrentar con la armadura las acechanzas del diablo. Y esta es la palabra griega que también se traduce maquinaciones, porque alude a una noción de astucia, engaño, tretas y métodos planificados, artificiosos,
que el sistema malo de maldad de Satanás utiliza en el mundo, pero también contra el cristiano, contra la iglesia. Él propaga esto a lo largo y a lo ancho de la humanidad y, como sabemos, en Efesios capítulo 2 le ha llamado príncipe de las tinieblas y por lo tanto él lleva a cabo estas estrategias de avance con sus huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, en la palabra acechanza se incluyen todos los pecados, todas las prácticas inmorales, toda la teología falsa, las doctrinas falsas, la religión falsa, así como todas las trampas y todos los atractivos que el mundo tiene para intentar quitar al creyente del camino de la santidad, del camino de la voluntad de Dios. Recordemos que el diablo ya engañó a huestes angelicales. Hemos mencionado la semana pasada, creo que Satanás está descrito ahí en Ezequiel 28 y en Isaías 14 como un querubín grande protector que también hizo maquinaciones, contrataciones en el cielo y engañó también a seres angelicales que hoy están bajo su autoridad. Por eso se le llama a Satanás el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Y este diablo, este Satanás, se opone a la obra de Dios, pervierte la palabra de Dios, incluso la usó contra Jesús cuando le llevó al desierto a tentarle. En Mateo capítulo 4 y en Lucas y en Marcos también se relata la tentación, cómo él tuerce la palabra de Dios, la utiliza para intentar que Cristo haga cosas fuera del plan de la voluntad de Dios. Luego, además de pervertir la palabra, obstaculiza y estorba a los siervos de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo les escribe a los tesalonicenses, dice: quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí quiero hacer una aclaración porque recién dije que entre las epístolas de la prisión están Primera y Segunda Tesalonicenses y no es así, eso es un error. Me equivoqué, me pasé en dos pueblos. Las epístolas de la prisión son Efesios, Filipenses y Colosenses. Y luego también la epístola a Filemón. Esas son las cartas que Pablo escribe desde la prisión. Luego escribirá Primera y Segunda Timoteo, pero será ya en la segunda etapa, diríamos, ya la prisión definitiva, de la cual él no habría de salir con vida. Estas son epístolas de la prisión de Roma, de la cual, donde él estuvo 2 años, donde le dejamos al final de Hechos de los Apóstoles, y de allí él saldría probablemente para realizar el viaje que pretendía hacer hasta España y luego visitar de nuevo las iglesias que él había fundado. Y entonces les escribe a los tesalonicenses y les dice que Satanás no se estorbó. Así que Satanás se opone, obstaculiza a los siervos de Dios, entorpece la propagación del evangelio. Este miércoles hemos estado orando, pidiendo que la gente entienda el evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás, dice en 2 Corintios 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que en este sentido, Satanás trabaja, también tiende trampas a los justos. Escribiendo a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que el diablo nos pone trampas para que los creyentes, como solemos decir, pisemos el palito, ¿no? Cometamos errores. Obviamente, él mantiene al mundo sometido bajo su poder. Sabemos, dice 1 Juan 5:19, que somos de Dios y el mundo entero está
bajo el maligno. Así que, ¿para qué sirve la armadura? Pues para estar firmes contra las estrategias del diablo, que son muchas, que son variadas, que son poderosas y que nos aplastarían, porque no podemos nosotros defendernos por nosotros mismos, a menos que el Espíritu Santo nos ayude a través de estos medios que ha colocado a nuestro alcance. Y entonces dice nuestro apunte, ceñidos con la verdad, del versículo 14, y también luego salta al versículo 17 que hemos leído, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí en la anexión de este volumen, Nueva Vida en Cristo, unen estas dos partes de la armadura, ceñidos con la verdad y la espada del Espíritu. Este ceñidos tiene que ver con el cinto, que el soldado utilizaba para mantener las túnicas y las vestiduras pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo en aquel entonces era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial. Entonces el cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo ese material que colgaba del cuerpo del soldado y que podía ser un obstáculo a la hora de librar una batalla. El hecho de estar ceñidos con un cinto ya era algo muy común. De hecho, los judíos en la Pascua tenían que comer el cordero pascual ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, ¿no? Así que era una idea que ellos también conocían. Y el Señor habla del siervo vigilante en Lucas 12:35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara encendida. Así que hoy a lo mejor nosotros no, por el tipo de vestimenta que usamos, no usamos esa terminología, es decir, mira, ponte el cinto, porque no hace falta, ya forma parte de nuestra vestidura y generalmente nuestra ropa la llevamos bien pegada al cuerpo. Pero en aquel entonces eran vestidos mucho más sueltos, eran túnicas, y en este sentido el cinto era importante para un desplazamiento ágil y rápido. Así que el soldado debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta como preparación para la batalla, y entonces aquí se le llama el cinto de la verdad. El cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad, o mejor todavía, la veracidad. La veracidad, es decir, el creyente se ciñe, está listo para la batalla cuando vive la verdad en su vida personal. Esto tiene que ver con la idea de un compromiso sincero para librar la batalla y ganar sin hipocresía, sin mentiras, con la disciplina personal y la devoción que se requieren para la victoria. Amados hermanos, el creyente debe ser una persona fiel, una persona veraz. Yo no puedo disfrazar mi cristianismo. No puedo ponerme la careta de creyente o de cristiano para ir el domingo a la iglesia y luego en la semana vivir otra vida, tener un maltrato en mi hogar, con mis hijos, con mi mujer, hablar con un lenguaje soez con mis compañeros de trabajo, reírme de cosas que son ofensivas o inmorales. El creyente tiene que ser una persona íntegra y veraz si quiere librar una batalla que le permita obtener la victoria. Si eso no forma parte de mi vida, no voy a ser vencedor. Así que tenemos entonces que usar el cinto de la verdad para que no haya cosas que me estorben y obstaculicen el avance en mi vida cristiana. Mira, si yo soy una persona hipócrita que vivo una doble vida,
que tengo hábitos pecaminosos delante de los no creyentes y los disimulo delante de los miembros de la iglesia o del pastor, pues cuando yo quiera librar la batalla evangelística o dar testimonio, pues en realidad me voy a dar cuenta que estoy estorbado, que hay obstáculos y no puedo realmente librar la batalla y alcanzar la victoria. Luego, la espada del Espíritu, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. El término griego aquí se refiere a una espada, un arma pequeña de 15 a 40 centímetros de largo que se empleaba de forma defensiva, pero también en forma ofensiva. Es decir, la defensa frente a los ataques que inicia Satanás, como a la ofensa para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Esta espada precisa y eficaz es la verdad de las Escrituras. En este sentido, es importante que la podamos conocer. La figura, entonces, es de la espada corta que llevaba y esgrimía el soldado romano, que ya llevaba un peso en cuanto al escudo y otras partes de la armadura, pero la espada era ligera, era corta, era fácil de usar y con ella no solo se defendía, sino que irrumpía en las filas del enemigo obteniendo muchas victorias, porque sabéis que el ejército romano fue un ejército enormemente conquistador. Como ya sabemos, esta espada para nosotros es el Evangelio, es la voz de Dios, es la Biblia, es decir, toda la palabra de Dios como el versículo 17 nos lo presenta. Y en este sentido tenemos que conocer la palabra de Dios, vivir en armonía con ella. Tenemos que predicarla en la iglesia también. Tenemos que leerla, tenemos que conocerla y tenemos que aprender a utilizarla porque realmente es el Espíritu de Dios la que potencia el uso de esta arma para llegar al corazón de las personas. El Señor mismo, lo vamos a ver, cuando fue tentado, respondió a cada tentación del diablo usando la palabra escrita. Por eso es que nosotros tenemos que conocerla bien. Estudiamos, como dice acá en la lección anterior, que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos. ¿Qué es lo que da libertad al creyente? Juan capítulo 8 y versículo 32. Dice allí la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, lo que da libertad al creyente es la verdad de la palabra de Dios. Y según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? Dice el Señor Jesús allí, santifícalos en tu verdad, en la verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Creo que todos hemos visto cómo al ir a pagar en un cajero o en el banco con un billete de 50 euros o de 20, el cajero toca el billete o lo pasa por una maquinita que lo chupa y lo vuelve a escupir, diríamos rápidamente, y que le aparece una lucecita verde o roja. Si el billete es falso, rápidamente ellos lo detectan, ¿no? Bueno, no es posible para los cajeros estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero ¿qué es lo que conocen bien ellos? Conocen el verdadero. Ellos conocen el billete verdadero. Y entonces hoy usan esas maquinitas, pero habitualmente solo con el tacto y pasar
el dedo, ellos ya sabían reconocer si un billete era falso o no. Y esto es lo que sucede cuando nosotros conocemos, estudiamos y leemos la palabra de Dios. Por eso, para estar ceñido con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Bueno, pues leyendo, meditando y estudiando la palabra, memorizando versículos y escuchando. Yo he puesto aquí un abanico de aquellas cosas que tenemos que hacer y que hacemos habitualmente: leer la Biblia, meditarla y estudiarla. El estudio de la palabra, como hacemos los martes a la noche con Abraham, donde se profundizan los versículos bíblicos, se lo compara con otros pasajes y otros lugares de la Biblia, y lo que estamos haciendo precisamente esta noche también es estudiar la palabra, memorizando versículos, pero también escuchando cuando vamos a la iglesia o cuando asistimos a una predicación, a una enseñanza, a una conferencia, cuando viajamos en el coche, cuando ponemos YouTube y vemos al pastor Manuel Sierra o al pastor Walter Ofkan o a Abraham o a cualquiera de los pastores que predican y enseñan la palabra, pues aprovechamos los medios que tenemos para profundizar y conocer más y más de la palabra de Dios. Marque los cuadros que mejor describan su situación. Bueno, aquí tenéis luego que tomar un tiempo cada uno para responder. Cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional, y hay 3 opciones. Memoriza usted versículos bíblicos, otras 3 opciones otra vez. Cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia, y califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y engaños del diablo. Entonces, allí cada uno puede responder en una forma personal y pensando en examinando su propia vida en cuanto a el devocional, la memorización y el aprendizaje de la enseñanza, porque Dios ha dado dones a la iglesia con personas que nos enseñan la palabra de una manera muy concreta y especial. El punto 5. La espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo he puesto ahí es poderosa, porque esa es la idea, eficaz. Tiene vida, es efectiva. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo, hermanos, que es bueno, algo que escuché esta semana, que ante la revelación de la Biblia, la palabra de Dios, este libro maravilloso que Dios nos ha dejado, el libro, yo la verdad que tengo muchas Biblias de versiones diferentes porque me encanta marcarlas, estudiarlas, comparar, ¿no es cierto? Es importante que yo crea que la Biblia es palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. Toda ella es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Pero no solo tengo que creer que la Biblia es palabra de Dios, tengo que creer que la Biblia es suficiente, es viva y eficaz. Es decir, a través de ella, Dios me aconseja, me habla, me guía, me enseña, y todo lo que necesito para una vida cristiana victoriosa está aquí, contenido en las páginas de la preciosa palabra de Dios. ¿Vale? Cuando llevamos el evangelio, invadimos el terreno de Satanás. Por eso, prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La palabra es la que convence a la gente y libera
al hombre del pecado. Creo que en el volumen 1 hubo una lección que dedicamos a hablar de un plan de evangelización, cómo explicar el evangelio. No sé si tendremos también, ahora mismo no me acuerdo, voy a mirar rápidamente aquí las listas. Compartiendo a Cristo, sí. En la lección 13 vamos a estudiar cómo usar la Biblia, cómo usar versículos bíblicos para predicar el evangelio, para explicar el evangelio a las personas. ¿Por qué? Porque la palabra es la que convence a la gente y libera al hombre de pecado. Dice el punto 6, para protegernos por medio de la verdad, es importante no solo oír la palabra, sino ponerla en práctica, practicarla. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por lo tanto, es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante ponerla en práctica, obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico se puede medir por el efecto que ese estudio tiene en mi conducta y en mis actitudes. ¿Pongo en práctica yo lo que he estudiado? Si miramos el contexto en el que Santiago dice todo esto, versículos 22 al 25, vamos a ver que cambia el cuadro y compara la palabra con un espejo. Y la palabra de Dios revela lo que hay dentro, así como el espejo revela lo que hay por fuera. Cuando los cristianos miran en la palabra, se ven como Dios los ve por dentro y así pueden examinar sus corazones y confesar sus pecados. Pero no basta con una simple mirada y lectura de la palabra, debemos obedecer lo que leemos. Una persona que solo oye la palabra, pero no la obedece, es como alguien que echa un vistazo casual, pero sin hacer nada con su aspecto. Es decir, me miro en el espejo, veo que mi cara está sucia, pero sigo mi camino, no me lavo la cara. Es una verdadera tontería, ¿no? Pero a veces las personas, por leer la Biblia, piensan que se ha mejorado espiritualmente, pero en realidad se necesita poner en práctica lo que la Biblia nos ha enseñado, y no pasar mirando como esa persona que mira en el espejo superficialmente, sin luego corregir las cosas que están mal en su aspecto. Tenemos que obedecer lo que la palabra dice y si lo hacemos, seremos bienaventurados. Muy bien, luego tenemos la coraza de justicia, versículo 14 de Efesios capítulo 6. La coraza de justicia era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado o con algún otro material resistente con pedazos de cuero, pezuña de animal incrustados, y su función era proteger todo el torso del soldado y proteger el corazón y otros órganos vitales. Por cuanto la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es difícil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. A medida que los cristianos viven con fidelidad, en obediencia y en comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos una justicia práctica y diaria que se convierte en una coraza espiritual. Pero por otro lado, la falta de santidad me deja vulnerable al enemigo de mi alma y entonces él puede llevarme a la derrota. Esta idea de la coraza de justicia surge ya del Antiguo Testamento. En Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza,
con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Más tarde, Pablo diría en 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Según Romanos 3:24, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. Y no es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Por lo tanto, Dios nos provee de esta justicia en Jesucristo como una coraza, y yo la tengo que hacer mía. En Romanos 5:1, una consecuencia de nuestra justificación, dice Romanos 5:1, es que tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. Luego el punto 9 dice, la justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora? Bueno, Efesios 6:18 dice, libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que ahora somos esclavos de la justicia, o como traduce otra versión, esclavos de una vida recta. Esto significa decir no al pecado, y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. ¿Vale? Aquí en Romanos capítulo 6, Pablo continúa la discusión sobre la santificación de la que él ha estado hablando. Y recuerda a los lectores, a los romanos, que la esclavitud al pecado que experimentaron en el pasado y la nueva servidumbre a la justicia. Si quiere que vivan en sumisión a un nuevo amo, al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, y que no se enreden otra vez con los pecados que caracterizaron su vieja vida, pecados que ya no tienen por qué dominar la vida de cada uno de ellos. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, porque hemos sido declarados justos, somos llamados a vivir para la justicia. Y ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Y esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Luego tenemos el siguiente apartado, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Versículo 15. Estando en paz con Dios, Romanos 5:1, yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros, calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate. El Evangelio de la Gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está de su lado. Y esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme al saber que como está en paz con Dios, Dios es su fortaleza. Y esto es lo que nos dice aquí, estando en paz con Dios, yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros que todavía no la tienen. Las sandalias que estaban diseñados para el uso militar tenían también el doble propósito, no solo de capacitar al soldado para mantener el equilibrio en el combate en lugares difíciles, sino también para proteger sus pies, como usamos hoy el calzado, ¿no?
permitían que el pie pisara con seguridad y que el soldado se pudiera mover rápidamente. Y esto es lo que el soldado cristiano necesita tener, la protección y la movilidad que resultan de tener calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Apresto es una palabra que se traduce también prontitud y que puede significar preparar algo para que esté listo, destacando el estado de preparación, el fundamento, la firmeza, o que la mente esté lista y preparada. Y esto es algo que debemos nosotros mantener. El Evangelio logra nuestra paz con Dios, nos da la seguridad de contar con su bendición, y esto produce un celo gozoso mental que es esencial en el conflicto espiritual. La paz de la que Pablo escribe aquí es paz con Dios mediante la salvación. Y es algo muy bonito cuando el creyente comparte el Evangelio. Hay un texto en Isaías que dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de salvación, del que publica salvación, diciendo: tu Dios, a Sión, tu Dios reina. Y esto es una cosa realmente hermosa. En Efesios 2:17 dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por lo tanto, los pies hermosos fueron los pies del Señor, que viene a traernos las buenas nuevas de salvación a nosotros que estábamos perdidos. Pero luego, cuando yo comparto el Evangelio, también mis pies se transforman con esa hermosura del Señor. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de hablarle el Evangelio a alguna persona, pero mirad, los momentos de mayor bendición espiritual que yo he experimentado en mi vida han sido cuando he compartido el Evangelio con la gente. Cuando le cuentas a alguien de Jesús, cuando le dices que Dios le ama, cuando le puedes tener una conversación espiritual con alguien contándole algo del Evangelio, mira, te vas de allí lleno, satisfecho. ¿Por qué? Porque tus pies ahora son hermosos. Has comunicado alegres nuevas, has anunciado la paz, has sido de esos que traen nuevas del bien, de que Él publica salvación. Dios reina. Así que tenemos que animarnos a compartir el Evangelio, porque el gozo del cristiano está directamente relacionado a dar testimonio. Durante muchos años, casi 10 años, estuvimos haciendo campañas evangelísticas con jóvenes de distintos lugares de España, y os puedo asegurar que los momentos más hermosos que hemos vivido han sido precisamente en esa tarea. Escuchar a los jóvenes luego en la noche contar cómo le habían hablado de Cristo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, incluso habían guiado a algunas personas a los pies del Señor. Sus corazones rebosaban de gozo, porque el gozo del creyente está relacionado a la proclamación del Evangelio. Recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. El escudo de la fe del que nos habla el versículo 16. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Y Pablo dice allí en Efesios 6:16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, aquí me salté
un blanco tan entusiasmado que dice, ¿qué dice Romanos 10:5? No lo leí recién, lo voy a mencionar ahora. ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, ¿qué dice Romanos? Que son hermosos porque comunican buenas noticias. El escudo de la fe, entonces, dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Este sobre todo significa en adición a todo lo demás. Además de todo esto, hay un escudo. Y en este caso, no es la placa pequeña y redonda de los soldados romanos portaban algunas veces, porque iban a veces, sino era un escudo largo y oblongo que era parte del equipo militar romano en las batallas severas. Era labrado de madera, estaba forrado con cuero para interceptar y apagar las flechas que encendidas en fuego los enemigos disparaban sobre ellas. Entonces el cristiano, armado para la lucha más cruenta, porta un escudo de la fe que se interpreta como fe salvadora, la clase de fe por la cual viene el perdón divino y el poder de una vida nueva, y además es esa dependencia completa en el Señor que mira continuamente hacia el Señor, ¿no? La mirada puesta en Él. Y esta es la esencia de la fe, y esto es lo que da el poder del Señor en nuestra vida. La fe que trae libertad del pecado es la fe que guarda, la fe que es una respuesta obediente al llamado de Dios, es la fe que procede a confiar en Dios. Y entonces la confianza de un cristiano debe estar en Dios. Él no debe albergar duda alguna en cuanto a la base de su fe y la verdad de su causa. Debe ser un hombre de una convicción firme, intensa, que exhibe una actitud de decisión tranquila. El creyente sabe quién es y a quién le pertenece. Y claro, de esta manera podemos detener los dardos encendidos del enemigo. ¿Qué son los dardos del enemigo? Son las tentaciones, las dudas, las mentiras y las acusaciones con las que nos ataca. Esos son los dardos encendidos del enemigo. Cada proyectil ardiente que el enemigo lance puede ser detenido y apagado. No es inevitable que el maligno, es decir, el diablo penetre hasta el alma con sus dardos de fuego. No es inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un escudo. Podemos frenar sus ataques. Podemos poner una defensa. Cuando como pastor he tenido que hablar con hermanos en la fe que han caído en pecados groseros, tristes, inmorales, etcétera, lo que me he encontrado ha sido con creyentes que no han sabido usar el escudo de la fe, que han abandonado la coraza de justicia, que han dejado la santidad. Y generalmente esto no se hace de un momento para el otro. Generalmente es un declive. Se va abandonando la oración, se abandona la asistencia a la iglesia, se abandona la palabra de Dios, se abandona la meditación, se abandona la comunión con hermanos en Cristo, y cuando quieres acordar, estás con el pecho abierto para que Satanás clave sus dardos de fuego, tentaciones, dudas, mentiras y luego acusaciones, que esto va a ser un tema que más adelante vamos a estar tratando también y que ya hemos mencionado en algún momento, también porque Satanás trabaja con la mala conciencia. Él nos trae a la mente los pecados que hemos cometido y muchas veces los creyentes viven sometidos a esta estrategia de Satanás. Así que usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer las mentiras y acusaciones del enemigo. Y finalmente, ya acabando, el yelmo de la salvación.
versículo 17. El yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Como acusador, ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos de que somos débiles y fracasados. Y su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación. Pero en Cristo ya no somos perdedores, somos vencedores, somos ganadores. El yelmo de la salvación es el casco que protegía la cabeza, que siempre es un objetivo, como leemos aquí en el campo de batalla. Lamentablemente, la cabeza es el objetivo, sea con la espada o sea con un arma, se procura herir en la cabeza. Pablo habla a personas que ya habían sido salvas. Por eso, no se refiere aquí a la necesidad de obtener la salvación. Lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Y esto es claro en la referencia de Pablo cuando dice la esperanza de salvación como yelmo. Esto también, como mencioné recién, viene de Isaías 59, 17, donde dice, se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y también en 1 Tesalonicenses 5:8 dice el apóstol Pablo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así los sentimientos de un cristiano sufren daños graves a causa de dudas inspiradas por Satanás, pero la salvación misma nos protege y entonces no tenemos que temer el que podamos perder la salvación. Satanás quiere maldecir, atribular al creyente con dudas, pero el creyente puede ser fuerte en las promesas de salvación eterna que Dios le da en la Biblia. Y esta seguridad de salvación es un hecho, pero el sentimiento de seguridad viene como resultado de que el creyente viva en obediencia. Porque cuando el creyente peca, lo primero de lo que duda es acerca de su salvación. Es lo primero de lo que duda. ¿Seré salvo realmente? Claro, porque hay hábitos de pecado, porque ha dejado de vivir en santidad. Y no estamos hablando de perfección, hermanos, estamos hablando de situaciones de caída que pueden ocurrir en nuestra vida, porque perfectos aquí no lo vamos a hacer nunca, pero el creyente tiene que tener un anhelo, un deseo de vivir en santidad. ¿Cuáles son los beneficios que la salvación nos da? Bueno, Juan 1:12, el derecho de llamarme hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también lo que hemos leído Romanos 5:1, estoy en paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo tanto, el derecho de llamarme hijo de Dios, no me voy a perder porque tengo vida eterna, estoy en paz con Dios y mis pecados han sido completamente perdonados. ¿Vale? Así que esto es el yelmo de salvación que tengo que tener bien puesto en mi cabeza para enfrentar los ataques del enemigo. Muy bien. Antes de ir al falso y verdadero, quiero ponerles aquí una cosa que encontré para ilustrar un poquito más este tema de la armadura. Y entonces tenemos aquí el casco de la salvación. El enemigo quiere que dudemos de Dios.
Jesús, No hay alguien creo. que ha abierto el micrófono, está entrando Yasmina, tienes que cerrar el micrófono. Gracias. El enemigo quiere que dudemos de Dios y de nuestra salvación, y este es el yelmo. Luego tenemos la coraza de justicia. Satanás ataca tu corazón, tus emociones, tu autoestima, tu confianza, y él nos acusa de ser culpables e indignos. Luego tenemos el escudo de la fe, que protege de dardos de fuego. El enemigo ataca con insultos, traición y tentación, y en este caso tenemos que aferrarnos a la esperanza en Cristo, negándonos a creer sus mentiras. Luego tenemos el calzado del Evangelio de la Paz, para estar listos para difundir las buenas nuevas. El enemigo quiere que pensemos que decirle a los demás la buena noticia es una tarea inútil y sin esperanza. Y luego el cinto de la verdad, que fue con lo que comenzamos, que nos protege la voluntad. Satanás pelea con mentiras, solo los creyentes tienen la verdad de Dios que nos ciñe para poder librar la batalla. Y finalmente la espada del Espíritu, que protege de las mentiras. Tenemos que confiar en la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es ilustración tan clara, tan práctica. Realmente Pablo, inspirado por el Espíritu, nos deja una enseñanza verdaderamente maravillosa. Y hermanos, no podemos ganar si no tenemos puesta la armadura. Es responsabilidad personal apropiarse de la armadura. No es algo que Dios va a hacer por mí, me la tengo que vestir yo. Pablo dice, vestíos pues de toda la armadura de Dios. Y como hemos dicho, cada pieza de la armadura trata de un área de la vida que va a ser blanco de la estrategia del enemigo. Porque él, como hemos visto, traza planes para hacernos caer, para que perdamos la fe, para que tengamos dudas, para que callemos la boca y no hablamos del evangelio, para que perdamos la confianza en las promesas de Dios, para que dudemos de nuestra salvación, y entonces de esta manera consigue que nuestras vidas se conviertan en ineficaces. Y eso sin duda es una triste condición para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios, porque deja de vivir en el gozo de la comunión con Dios y de un ministerio efectivo que glorifica el nombre del Señor. Muy bien, escribimos los falsos y verdaderos del comienzo de la lección y dice, la Biblia es una parte importante de mi armadura. Claro que sí, la Biblia es una parte importante de la armadura. Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. Por supuesto que sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Sí, verdadero. También Satanás está trabajando para tratar de confundir cada una de nuestras vidas. Así que hoy todos han sido verdaderos. Os queda para reflexionar Efesios 6:16, nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. Haga una lista de algunos de los dardos que Satanás le ha tirado últimamente. Así que cada uno puede allí reflexionar, decir, a ver, ¿qué dardo de fuego Satanás ha usado o me ha querido hacer pensar o me ha querido hacer dudar o me ha llevado un conflicto con algún hermano en la fe, me ha hecho enfadar con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, en fin, me ha hecho dudar por problemas financieros, por una enfermedad? ¿Qué dardo de fuego ha intentado clavar en mi corazón? ¿Qué aconsejaría la persona que dice, pero yo no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? Y entonces, ¿qué debemos hacer para hacer crecer nuestra fe? Pues es algo que hemos estado meditando y que viene a través de la meditación y la comunión con Dios.
Luego tenemos Filipenses 4, 6 y 7. El cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice el versículo 6. Y luego la sugerencia de una memorización del versículo 11 de Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Llegamos hacia el final de esta clase. La próxima, el paso 7, perdonar para ser libre, no la vamos a tener el próximo viernes. ¿Por qué? Porque, como sabéis, es el llamado Viernes Santo. Todos los viernes son santos, hermanos. Para los creyentes, todas las semanas deben ser semanas santas, ¿vale? Pero bueno, el mundo celebra la Pascua, como le llaman, y este tiempo donde se recuerda el sufrimiento, la muerte y resurrección del Señor. Y vamos a viajar a Toledo para estar allí reunidos con el pastor José Manuel Sierra y muchos hermanos de la iglesia virtual. Algunos van a venir de distintos lugares del mundo, otros van a estar a través de los medios de comunicación, y seguramente va a ser un tiempo muy bonito, muy especial para los que podamos estar ahí, para los que se puedan conectar. Así que orad también por nosotros, que el Señor nos guarde en el viaje. Yo tengo que predicar el sábado a la mañana, tendré allí la responsabilidad de compartir la palabra. Estamos orando y preparándonos para llevar bendición y gloria al nombre del Señor. Así que os agradezco a todos y aquí nos despedimos hasta dentro de 15 días. Que el Señor os bendiga.